Migala. Acaba de salir un artículo sobre las cárceles privadas en Estados Unidos. Como ustedes saben, hay muchas más cosas que en Latinoamérica son privadas. Muchas más. Y las cárceles son una de ellas. Y lo que estaba sucediendo es que muchos propietarios de cárceles privadas estaban aliados con legisladores y con jueces estadounidenses. Y esas alianzas con esos jueces hacían que ellos dictaran sentencias sobre personas que no eran necesariamente tan culpables y los encarcelaban para llevarlos a esas cárceles. Y uno de los casos que se volvió más famosos fue un centro de readaptación o una cárcel para menores de edad, donde llevaban a la cárcel a morros por travesuras. Son tutelar. O sea, por genuinas travesuras, güey, los encarcelaban durante años. Uh-huh. Y los jueces eran sumamente represivos porque tenían una alianza comercial con la gente de las cárceles. Y se hizo una comparación con las cárceles privadas de Felipe Calderón en México. Ese güey puso 5 cárceles privadas en México. ¿Hay 5 cárceles privadas en México? Hay 5 cárceles privadas en México de Felipe Calderón. No mames, y eso no ¿sabes en cuánto aumentó la incurrencia de delitos de migrantes? 5 veces durante el sexenio de Calderón. No aumentó la migración 5 veces. Aumentó la criminalización de la migración 5 veces para llenar esas cárceles. Ese es un buen mensaje para toda la banda que exige que los reclusorios con el rebasado sistema judicial entre la iniciativa privada. Si hay mucha banda deseosa de eso, es que están ahí, no hacen nada, que nada más hacen cosas de macramé, que los pongan a trabajar. O sea, es un riesgo el mercado ahí. A ver, me estás diciendo es mortífero. O sea que si hay un incentivo económico para las cárceles, van a encarcelar a más gente y por más tiempo. Te voy a decir esto. Yo voy a tener una cárcel, es la cárcel David. Cárcel David abre sus puertas y por cada recluso que metas en cárcel David, me tienes que dar 10 pesos al día para mantenerlos. Vengan podemos cantarlo, amigos. ¿Quieren cantar? Los invito ahí. Vengan. La cárcel David. La cárcel David. Si tu morro está en las calles vendiendo mota. Vendiendo mota. Tráelo pa' acá. En cárcel David, vendiendo mota. Vendiendo mota. ¿Cómo iba? En cárcel David, vendiendo mota. Vendiendo mota en cárcel. Si tu morro está en la esquina haciendo pipi, tráelo pa' acá. Cárcel David. Cárcel David, las mejores condiciones laborales para su interno. Y solamente le cuesta al gobierno, hipotéticamente, 10 pesos por día por culero. En la cárcel, obviamente, voy a decir, mira, pues tengo 10 pesos. Quiero más internos. Tengo 10 pesos para el agua, la luz, la avena de estos culeros. Entonces, ¿qué tal si en vez de avena les damos a serrín? ¿Qué tal si en vez de que le jalen una vez al baño, nomás le pueden jalar media vez al baño? Entonces empiezan a escatimar gastos y a desviar. Ese fue el pedo del reventón que salió hace 1 o 2 años, ¿no? Con el peje cuando empezó a levantar el rollo de las cárceles privadas de Calderón. Sí. De hecho pasa mucho en los Estados Unidos. Hay todo un reportaje de John Oliver al respecto, donde como el incentivo es eficientar costos, o sea, gastar menos y cobrar más. Claro. No solamente están haciendo lobbying para que metan a más negros, porque generalmente la gran mayoría de la población en la cárcel son negros durante más tiempo, sino que además les están dando comida echada a perder, a veces comida que es camocha, ¿no? Ya lo peor de lo peor. Y lo peor es que la comunidad en los Estados Unidos pues no los defiende porque son criminales. Entonces se les olvida que mucha gente está ahí esperando juicio. No, pues es que ese es el deseo. Y a mí me acuerdo mucho cuando andábamos hace años en recorridos en Iztapalapa. Hubo alguien que se aventó la puntada de proponer cárceles privadas, o sea, emular el modelo gringo. Ajá. Entonces la gente tiene la idea de que el trabajo reivindica, ¿no? Y el trabajo forzado reivindica todavía más. Ajá. Si se han dado cuenta en los que son como centros de semirreclusión, o sea, de los anexos, bueno, cuando todavía lo eran, también hubo un vínculo con cierto tipo de mercado. O sea, hubo casos de anexos que por eso entró la ley en la Ciudad de México, de que los estaban en situaciones de explotación. Entonces, son los que vendían galletas. No, estos güeyes estaban en la maquila. La verga. O sea, era maquila. Ajá. O sea, tenían plantas de maquila para los adictos. Para que dejen de drogarse. Y para dejarlos de drogar, los ponían a producir. O sea, básicamente los esclavizaban. Ajá, en condiciones de esclavitud. Verga. Entonces, pero la mamá, bueno, los familiares estaban de acuerdo con ello. Decían, pues este cabrón que no ha trabajado toda su vida porque es un drogadicto, pues el trabajo lo va a reivindicar. Y creo que esa es la primera gran idea que quiero traer a este podcast. O sea, ¿el trabajo dignifica? Porque la gente sigue pensando que el trabajo dignifica, reivindica, y entre más sea la cantidad de trabajo, más se va a reivindicar esa persona. Y no solamente en el caso de los de AA.
en los cristianos, todos los grupos en los cuales buscan la salvación o buscan reparar el daño, si te das cuenta, todos involucran trabajo y trabajo muy, muy duro. O sea, los cristianos se organizan jornadas de limpieza, jornadas comunitarias, alimenticias. O sea, no estoy cuestionando el trabajo social. Lo que estoy diciendo es el trabajo por sí mismo lo consideran una actividad significante. Entonces, tomando el ejemplo del David de las cárceles privadas, mucha gente está a favor y no me dejarán mentir muchos podescuchas que están escuchando esto, que busque bien en sus adentros. Usted sabe que ha pensado que sería una buena idea meter a los reos a producir. El argumento que yo he escuchado es que, pues, ¿para qué les estamos dando de comer? Pinches huevones que se pongan a producir. Ahí los tienes nada más y se envician más. Hay que ponerlos si a no trabajar. Es premio, No es premio por andar delinquiendo, hijos de su pinche madre. Sí, exacto. Entonces, pero bueno, no es como o sea, es defensa de las condiciones injustas en las que están los internos. Pero, sobre todo es un cuestionamiento del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo... sí, la obsesión con el trabajo y que cura todo. O sea, esa es como también otra parte, ¿no? O sea, el trabajo cura absolutamente Ahora, todo. Y los excesos de trabajo, y el exceso de trabajo te va a sacar de absolutamente todo, ¿no? Yo creo que hay como, o sea, lo podemos agarrar de dos lados, ¿no? Podemos cachetearlo por dos puntos. El origen, más o menos los orígenes de este modelo que enaltece la producción y la actividad como excesiva, y lo que se ha hecho con ese modelo. O sea, ¿dónde se origina el modelo? Antaño, güey. O sea, es viejísimo en la civilización. O sea, podemos recurrir incluso a la crítica que hace Sócrates a los hedonistas. Estos güeyes que decían, bueno, pues yo me voy a morir y pues, cuando yo me muera, vale verga lo que haya dejado o no haya dejado. Entonces, puedo hacer básicamente lo que se me dé la chingada gana en mi tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que yo quiera hacerlo, lo voy a poder hacer y pues no tienes por qué estarme obligando a ser virtuoso, ni a ser productivo, ni a ser beneficioso para el mundo. Y Sócrates pensaba que la razón por la que estábamos aquí era por un asunto de desarrollo de la virtud. Al creer ese güey pendejamente que la gente reencarnaba y que para dejar de reencarnar y llegar al paraíso o a un momento ideal, a lo ideal, para llegar a lo ideal tienes que ser la forma perfecta de ti mismo. Y para ser la forma perfecta de ti mismo tenías que entender a la perfección cada una de las cosas que hacías y hacerla lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, si tú eres un pinche podcaster, entre mejor hagas el podcast, más cerca vas a estar de tu virtud y de ser el podcaster ideal. Y cuando llegues a ser el podcaster ideal ya no vas a tener que reencarnar y vas a vivir en la flama eterna por toda la eternidad en alegría y goce, ¿no? Qué hueva vivir en podcast. Bueno, o sea, en modo podcast reencarnando en modo podcast. No, es al rato entonces, mi espíritu va a estar en la cotorriza. De ahí más o menos de ahí se retoma la idea de que pues entre más rápido lo hagas, pues más rápido vas a tener que si ese es el paraíso, prefiero reencarnar. El infierno. Ahora, hubo un momento a mi parecer un momento crítico, cumbre. Momento crítico porque fue cuando se le criticó este ideal de producción. Que es como, o sea, va en creciente así terriblemente la idea de produce. Durante el feudalismo fue en creciente tremenda. Y de repente llega el Renacimiento. Y durante el Renacimiento, entre la influencia italiana y la influencia española se desarrolló un tópico llamado la dorada medianía. La dorada medianía consistía en que unos güeyes entendieron que de las dinámicas del mundo, que el trabajo estaba culero, que estaba culero estar arreado todo el tiempo y que de repente estaba chido nada más estar en un pinche llano viendo pasar el mundo, o lo que hacían esos güeyes en esos tiempos que no había Netflix, era pues ir a donde estaba más o menos agradable el clima, donde no había tantas culebras y pues ver pasar ahí lo que estuviera pasando, ya fueran personas, amigos, muchachos, animalitos o lo que fuera. Y la dorada medianía consistía en que pues bueno, a mí no me interesa tanto como ser virtuoso ni ser el mejor, me conformo con no ser excesivamente malo ni excesivamente bueno. Auras mediocritas, el nombre en latín, y medianía o mediocridad significa estar en medio. Uh-huh. O sea, ya ser mediocre no es ser el peor ni ser el mejor, es estar en medio. Y posteriormente, la revolución industrial resignificó la mediocridad. ¿Qué mediocre, David? ¿Qué mediocre? Se resignificó la palabra mediocridad como un aspecto peyorativo de la pereza y de la incapacidad para poder lograr la virtud. Cuando no es un asunto de incapacidad, sino es un asunto de voluntad, de no querer desarrollar la virtud. A ver, pero antes el trabajo en exceso era necesario por la simple supervivencia, ¿no? ¿Pero cómo? Era trabajar todo el tiempo. No todo el tiempo. O sea, cuando analizas los ciclos de trabajo de pensamos en la gente más esclavizada, ¿no? Un siervo medieval.
Un siervo medieval tenía la gran virtud, la gran ventaja. Ah, no, yo me estoy yendo más atrás. Ajá. El siervo medieval tenía la gran ventaja de que el rey estaba lejos la mayor parte del tiempo. Entonces ellos nada más trabajaban para la cosecha y trabajaban para la siembra. Y el resto del año se la pasaban en fiestas, cazando, haciendo lo que querían. Y después venía el rey y se hacían pendejos, ¿no? Hacían como que trabajaban un rato, pero ya después se iba el rey y regresaban a lo suyo. Y a lo largo de la historia, en todas las civilizaciones, sobre todo las civilizaciones sedentarias, porque los nómadas son un desmadre, las civilizaciones sedentarias normalmente tienen este periodo, ¿no? Incluso piensa en las civilizaciones más esclavizadas. Normalmente suele haber una doble moral acerca del trabajo. En Egipto, por ejemplo, se presumen, ¿no? Como yo tenía más, incluso están grabados en sus jeroglíficos. Yo tenía fiestas todo el tiempo, yo tenía banquetes todo el tiempo, me la pasaba bien chingón, pero los siervos, los esclavos, no podían trabajar todo el año, porque durante una gran parte del año el Nilo se inundaba, sus casas también. Entonces tenían que hacer algo, porque si no los esclavos se rebelan. Entonces, ¿qué los pones a hacer? Los pones a construir una pirámide. Entonces, mientras el Nilo estaba inundado, ellos se iban a picar piedra de la cantera, regresaban, por lo menos tenían una justificación religiosa de lo estamos usando para poder manipular a los astros. Y ya después, cuando bajaba otra vez el agua del Nilo y la tierra estaba otra vez fértil, ya podían volver a trabajar. Pero cuando no tienes esa vigilancia constante del faraón encima de ti, el modo normal de trabajo del ser humano, uno podría incluso argumentar natural, es como el modo en el que se trabaja en las universidades, por ejemplo. Le echas la hueva todo el año y ya cuando vienen los exámenes, ya no duermes una semana. A excepción de que hay una situación de crisis. A menos que haya una crisis ahí. Sí, si hay una crisis, todo el mundo yo creo tiene que hay poner una a trabajar. tercera- Pero hay hay un una trabajo tercera cotidiano. circunstancia. O sea, perdón, es que hay un trabajo cotidiano. Y ese trabajo cotidiano, pensémoslo en pequeñas comunidades, ¿no? Tienes gallos, tienes pollos. Pensando en te granjeros, paras ¿no? y te alimentas a los pollos, riegas las plantas, ves cómo está la cosecha, de repente se está filtrando el agua en tu choza, reparas tu choza. O sea, es como el trabajo dentro de la cotidianidad. O sea, eso es a lo que voy. O sea, el trabajo, ya ni siquiera hablo del trabajo asalariado, el trabajo impuesto, como tal, ahí no existe. Pero sí existe el trabajo. O sea, sí existe un trabajo. O sea, no es como que te pares, vivas en el Edén y estás Y en todo el lo Edén recojas medio de la año tierra. y de repente te cae una manzana y dices, qué chingón una manzana, no tengo que hacer nada, ¿no? Sí. O sea, A menos que seas nómada. No, pero aún así los nómadas, o sea, los nómadas tenían que viajar y tenían que viajar hasta que encontraran un asentamiento que estuviera lleno de recursos, se acababan había- ese y había asentamiento, riesgos ahí se también. volvían a ir. Entonces, a lo que voy es que el trabajo es constante, o sea, es una constante del ser humano, o sea, no es como que hablemos que te puedas tirar a la hamaca medio año, un año. Pero o sea, no lo que son voy 8 es que horas. sí, no 8 horas, no 8 horas. O sea, El nómada promedio, según David Graeber, al menos, que es un gran antropólogo y yo lo creo, el nómada promedio, cuando mucho, trabaja 3 horas al día. pero hay un trabajo constante. O sea, esa es como mi idea. O sea, no dejamos de trabajar por la simple subsistencia. Una idea de un Jeff Bezos, una idea de un Elon Musk de primitivo, o sea, pues no existe, ¿no? O sea, alguien que esté como, ya sabes, o sea, viviendo de sus riquezas mucho tiempo, echando la hueva. Los emperadores romanos. Bueno, algunos, los señores feudales y los Señores emperadores romanos. feudales, se la vivían en el pero pensemos desmadre. en la pequeña comunidad, o sea, la pequeña El comunidad mundo humana. antes del privilegio. Ajá, exacto. No, y el mundo antes de las ciudades, ¿no? El mundo de las pequeñas comunidades. Pues todos tienen actividades, no son 8 horas, pero Sí, tienen o sea, que chambear. hay un arraigo teleológico al trabajo. O sea, Sí. el trabajo está completamente vinculado a la geografía y al mundo. Por eso digo, un Elon Musk o un Jeff Bezos ahí es así como de, oye, güey, o sea, por lo menos tus 3 horas darle de comer a los pollos. Y lo tienes que hacer porque si no te vas a morir. O sea, sabes que no vas a tener pollos. Entonces, simplemente dejar claro que el trabajo es una constante. Ahora, la pregunta es, ¿el trabajo para qué? Y eso lo abordamos en el podcast del trabajo, ¿no? O sea, el trabajar para qué. Si sabemos que trabajar es una actividad humana cotidiana, ¿no? Desde que estamos aquí.